Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Buen día, espero que se encuentren muy bien. En este momento voy a presentar lo que es el video número 2 de lo que es los aspectos importantes de la evaluación y particularmente con uno de los ejercicios que son de vital importancia hacerlo durante el desarrollo de las actividades, como también lo que es al cierre o los elementos sumativos, que es propiamente la retroalimentación. La retroalimentación, o también básicamente conocido como feedback, básicamente e- es, es un ejercicio que implica dentro de los principios de la evaluación un ejercicio dialógico en donde pues de manera rápida es todo aquel ejercicio en el cual un docente o un instructor informa sobre el desempeño de las actividades llevadas a cabo por el estudiante. Es decir, digamos, no nada más se queda en lo que es la expedición de una calificación, ya sea por una escala o un número, sino que además de eso, comparte elementos en torno a lo que es su desempeño, su desarrollo, también como aquellos elementos que sean importantes destacar o corregir en su momento. Básicamente lo que es el feedback, así como tal, es toda aquella información que nosotros damos a las personas, sean a nuestros pares, sean a nuestros discípulos o nuestros estudiantes o como cualquier otra persona, ¿sí? En torno a una tarea en las cuales, pues sí, nos interesen, ya sea corregir ciertos aspectos que deban ser corregidos, reforzar aquellos elementos que sean destacables y que contribuyen a lo que es a la tarea y también, no menos importante, lo que es enaltecer aquellos logros o metas. Básicamente, pues sí, es un aspecto de que sí es informar, es motivar y es orientar, ¿sí? También importante, así como nosotros brindamos información hacia una persona en particular, también esta información debe ser útil para el estudiante, porque con lo que nosotros informemos de lo que tenemos aquí, entonces el estudiante tiene la posibilidad de confirmar la información que recibe, puede incluso contrastarla, porque puede ser que siendo la evaluación a veces todavía un ejercicio subjetivo, a pesar de que se lleven pruebas estandarizadas, métodos de evaluación probados, etcétera, etcétera, siempre existe un juicio subjetivo sobre las valoraciones finales. Entonces puede ser que las concepciones, por ejemplo, de un docente o un instructor, pueden no llegar a coincidir con el estudiante, sea porque eh, ambos no están en el mismo contexto, la misma sintonía, o bien porque el estudiante por desconocimiento de algún elemento, aunque no es culpable de ello, puede entonces, digamos, contrastar, pero la idea al establecer este diálogo, obviamente es básicamente confirmar o corregir. En este caso, si es algo que por ejemplo, algo que se tenga que corregir, o bien para evitar o lograr conductas, o bien la orientación del conocimiento, entonces, si esa información es útil para el estudiante y se la confirma, la va a agregar. También sobre ciertas concepciones en particular, con respecto de un desempeño y demás, puede ser que el estudiante sobrescriba la información que se tiene. Es decir, a veces se tiene una concepción sobre cierto concepto, sobre cierta idea, y lo que él reciba a través de quien le dé retroalimentación o feedback, puede ser, entonces realmente es esto, ¿sí? O sea, de que entonces así es como ahora lo que yo tenía pensado era esto, pero no, en realidad es esto otro, ¿sí? Puede ser ajustar o reestructurar toda aquella información que les sirva presente para orientar básicamente sus habilidades, el conocimiento que va desarrollando y también su desarrollo académico profesional. No menos importante, el feedback siempre tiene que estar orientado, como también recalcaré más adelante, orientado siempre lo que es al contexto de aprendizaje. ¿Sí? Se supone que si bien estamos interactuando con personas, a lo que nos tenemos que centrar es en la tarea, y obviamente esta tarea y tanto también esta persona están sujetas a un contexto. ¿Sí? No podemos trascender más allá de lo que observamos. O bien, si es que se va a hacer, obviamente hay que ser muy cuidadosos, muy delicados en lo que se pretende informar, porque obviamente el contexto está muy ligado al proceso de entrada, proceso de enseñanza-aprendizaje, perdón, que estos reciben, como también puede servir para el instructor, conocer o mejorar también sus prácticas. Es decir, la retroalimentación básicamente va orientada a hacer un ejercicio positivo entre docente y estudiante, o incluso entre pares.
El feedback tiene una serie de dimensiones que obviamente le van a dar validez o poder sobre, sobre la persona a quien se retroalimenta. Básicamente, la primera dimensión está en lo que es el elemento de verdad. El elemento de verdad hace referencia a todos aquellos aspectos, hechos o datos, ¿sí? En una actividad, en un servicio y demás, obviamente, pero que son concretos, es decir, que son observables, que son contrastables, es decir, eh, se argumenta en función de ciertos aspectos que el estudiante o sea, un par puede observar, es decir, que es consciente que lo hizo y que obviamente pues puede mostrarse para establecer precisamente confirmaciones o lo que es contrastes, ¿sí? Y pues, evitando siempre importante a evitar elementos fortuitos o ambiguos, es decir, si nosotros ya prestamos particularmente atención a cosas o elementos en los cuales realmente no tiene, o sea, de que pues no aportan más o no tienen nada que ver con la cuestión del contenido, entonces no tiene sentido retroalimentar en ese sentido. Por ejemplo, por ejemplo, en un ejercicio, por ejemplo, de matemáticas, tal vez la resolución de una ecuación, un evento concreto, pues evidentemente puede ser el proceso de desarrollo y evidentemente el resultado. Eso es digamos, es evidente. Se puede observar y sobre ello se puede argumentar y retroalimentar. Pero, por ejemplo, un elemento fortuito dentro de este ejercicio puede ser que se critique eh, el hecho de, pues tu resultado está bien, es el otro, pero como ocupaste, por ejemplo, lapicero azul en vez de negro, pues por eso tienes calificación baja o aquí esto te penalizó. Eh, Va a depender mucho de cómo es que cómo están en las instrucciones o ciertos formatos particularmente con respecto a cómo se lleve la clase. Pero, por ejemplo, si la idea en una ecuación lo que interesa es el procedimiento de desarrollo y el resultado, algo fortuito es el cómo lo escribió. Es decir, por ejemplo, el color de las tintas, tal vez el color de la hoja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, puede haber una limitante, por ejemplo, en una, si se emplea por ejemplo, una hoja que tenga un color muy claro y que el estudiante por alguna razón haya elegido un color claro, o sea, no contrastable. Entonces, que si no se vea, eso sí puede ser señalado. Pero en esencia, o sea, digamos, si vamos a prestar atención a elementos que realmente o sea, que no aportan realmente o básicamente, o no tiene relación directa con la actividad, entonces no tiene caso de alimentar. Como también aspectos también ambiguos, se tiene que ser muy cuidadoso con los aspectos subjetivos o las apreciaciones sobre ciertos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita describir más adelante en qué consisten esos elementos, pero la idea es que nos centremos en datos concretos, elementos fácticos, observables. ¿Para qué? Para que obviamente el ejercicio de feedback sea potente, ¿sí? Porque la idea es, te estoy informando de estos resultados y aquí están propiamente los resultados, es decir, me estoy basando en estos elementos. Entonces, de ahí, entre más congruente sea la cuestión, obviamente también eso ayuda a que el mensaje del feedback sea poderoso. El elemento de relación también es muy importante. Algo que mencionaba al hablar de heteroevaluación y de coevaluación y autoevaluación es también la persona que brinda la evaluación. Particularmente la heteroevaluación, hay una idea en la cual pues normalmente a un docente o a un instructor en primera instancia no tiene a veces no se duda de su conocimiento porque precisamente es la figura del instructor. Ya que ocurren otros elementos, ya eso es otra, digamos, ya durante el desempeño y demás, que sí puedan ocurrir cosas que sean evidentes, que sean que sean errores o que sean limitaciones por parte del docente instructor, ya eso digamos, eso es otra cuestión. Pero en esencia, así como también la persona que evalúa tiene un poder o un reconocimiento tal que nosotros podemos darle por ser un experto en la materia, también el feedback tiene poder en los cuales, con respecto a los involucrados que dan poder al mensaje. Es decir, y de ello también del feedback, también de eso deriva, como ahorita con el siguiente elemento, el poder, la importancia o también la capacidad de poder cambiar ciertas conductas dependiendo de quién nos retroalimente.
Por ejemplo, normalmente se le da crédito a un docente, a un instructor, porque precisamente ese es el experto el que nos está orientando, el que conoce sobre la temática, el que es digamos, el autor o el artífice de las instrucciones y los requisitos de un producto de aprendizaje. Y obviamente, pues el ejecutante, pues obviamente en ese caso sería el estudiante. Entonces, cuando un docente informa de manera, o sea, vamos a decir en términos positivos, de manera clara, esto sacaste por esto está aquí, y obviamente hay un intercambio que implica lo que es esclarecer todos los puntos, invitar a la mejora y también señalar aspectos que pueden mejorar aquellos errores o limitaciones, obviamente va a ser un ejercicio de efectividad concreto y muy bueno. Pero también, por ejemplo, a veces se da incluso más poder a la retroalimentación que se da entre pares, es decir, entre los propios estudiantes. De alguna forma, a veces sí existe una frontera entre el instructor y el estudiante, a veces por cuestiones de experiencia, evidentemente, y también por cuestiones de edad. Entonces, eso incluye cuando nosotros, digamos, nos retroalimenta a alguien que es, digamos, de nuestra generación, no es, o es de nuestra edad, o es de nuestro entorno, normalmente le damos mayor importancia. ¿Por qué? Porque o sea, se entiende que están a la par o están en igualdad de condiciones, lo que también da un grado de efectividad y credibilidad en el mensaje. Un ejemplo rápido puede ser, sobre todo, por ejemplo, cuando somos adolescentes, a veces, aunque los adultos o la gente mayor que nosotros eh, nos da consejos o ciertas directrices, a veces no le cree, o sea, a veces puede ser que no le creemos o bien puede ser que nos dé igual o no le damos tanta importancia, pero eh, también puede ser que con nuestros amigos y demás, a veces sí tendemos a ser más abiertos, precisamente porque tenemos esa sensación de que nos entienden. Este juego aquí este elemento en el feedback también se presenta, aunque sepamos que una persona que tiene mayor experiencia y mayor conocimiento que nosotros le puede tener crédito con respecto a lo que nos informa, nos retroalimenta, puede ser que nosotros tal vez como no nos sentimos al nivel o bien no o bien asumimos que a lo mejor nuevamente sus conocimientos son más altos que los nuestros, entonces puede ser que exista el temor, perdón, de que no se quiera cuestionar o, por ejemplo, aunque nosotros no estemos de acuerdo en ciertos aspectos, pues, se prefiere no responder porque a lo mejor se asume es que pues como él es el experto, él sabe realmente sabe lo que dice, o bien, como puedes dar unos casos, aunque yo le diga esto y esto, sé que me va a contestar que no, o que porque es alguien mayor o porque es muy necio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tendemos a acercarnos también o darle poder o credibilidad a quienes están en la igualdad de condiciones. Y por último, de lo que deriva esto, obviamente lo que es el elemento de identidad, ya sea que el ejercicio obviamente pues nos lo haya dado un instructor, nos lo haya dado una persona cercana a nosotros o a lo que nosotros tenemos mayor credibilidad o crédito, esa información a fin de cuentas nos tiene que servir a nosotros para cambiar aspectos, ¿no? Entonces, la información que se nos brinde, obviamente, o lo que es el feedback como tal, puede afectar los aspectos de la motivación, nuestra autoestima o incluso también aspectos como el temperamento, ¿sí? Nuevamente, pues, nuevamente el feedback positivo, que es aquello, por ejemplo, que todos esos elementos que implican enaltecer, que implican la motivación, o sea, de que son destacar aquello que hacemos bien, evidentemente eso nos va a brindar sentimientos positivos, ¿sí? Y también podemos decir, entonces lo que estoy haciendo es correcto, puedo continuar de esta forma. O bien voy a seguirme superando para seguir siendo el mejor o destacar. El feedback negativo, por su parte, o sea, no es señalar los errores de manera condenatoria, sino, es decir, se señalan de manera correcta, o sea, esto no me parece, esta parte considero que no es correcto, deberías mejorar en esto. Entonces, sí, normalmente como a veces persiste la imagen del error como algo condenable, a veces pensamos que lo que nos retroalimentan como sobre un error o algo que no completamos adecuadamente, pues da sensaciones negativas. Entonces, también dependiendo de cómo nos brinden el feedback, sea positivo o negativo, también eso también afecta de alguna manera a la persona. Entonces sí es importante que cuando nosotros estemos en posibilidad de retroalimentar o dar feedback a una persona, sea nuestro par o sea, por ejemplo, nosotros como seamos instructores o docentes, sí es importante cuidar mucho
lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y también el momento en que lo vamos a decir. Porque aquí la idea es que pues este ejercicio tienda a mejorar y a cambiar ciertos esquemas que tienen las personas. Con respecto a las dimensiones efectivas, obviamente hay una serie de elementos, ¿sí? Ante todo, siempre hay que tomar en cuenta las características del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, el feedback, sobre todo en cuestiones de educación, dependiendo del estudiante, sobre todo si es principiante o si tiene, por ejemplo, dificultades para ciertos elementos, la retroalimentación se tiene que hacer de manera inmediata y también como elementos de andamiaje. Es decir, se va a dar un seguimiento particular y digamos puntual al estudiante que tenga dificultades en un tema. Entonces, así es como de a ver, haz esto y esto y esto y esto, que el estudiante compruebe. Se puede acercar a decir, si voy ejecutando bien esto, pues se puede decir sí, esto sí, o sabes qué, corrige acá porque te estás desviando, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, normalmente es como estar un seguimiento más puntual. En contraste, cuando tenemos estudiantes de nivel avanzado o bien que se le llaman de alto rendimiento, es decir, aquellos estudiantes que pues digamos, se destacan por ser, puede ser muy dinámicos, vamos a decirle muy inteligentes o que son, digamos, muy destacados, entonces no tiene caso que nosotros hagamos intervenciones constantes con él. No quiere decir que no le brindemos retroalimentación, pero al menos que este sí sea como más espaciado y más que nada como elementos de pistas, es decir, como brindar más elementos para que este estudiante por sí solo haga las indagaciones correctas y cree sus propias, o sea, sus propias deducciones o inferencias en torno a una tarea. Se supone que pues aquí pues, como ya tiene habilidades o se destaca en ciertos aspectos, no tiene caso estar encima de él guiándole paso a paso. ¿Por qué? Porque incluso el estudiante puede sentir que se le abruma o sea, con tanta información y eso puede perjudicar también su propio desempeño. Normalmente estos estudiantes son muy autónomos, entonces en la medida de lo posible sí se brinda lo que es información concreta y directa para que ahora sí él trabaje a su propio ritmo. Entonces, en el caso de los estudiantes principiantes o que tengan dificultades, ahí sí es importante que se les brinde un poquito de mayor seguimiento para que logren los conocimientos o competencias particulares que nos interesan. También, acorde a lo que es el contexto institucional, la retroalimentación a fin de cuentas es marcar una ruta clara del aprendizaje, ¿sí? Eso sí es importante. La retroalimentación no se tiene que limitar nada más a señalar aciertos y errores, que es lo que normalmente se confunde con retroalimentar, sino que sí es importante marcar, sí hallar y señalar los aciertos y los posibles errores o lo que se le llama actualmente áreas de oportunidad. Pero no se trata de decir, estuviste bien en esto, estuviste en otro, te equivocaste en esto otro, y aquí está mal en esa parte. Sino la idea es también de alguna manera averiguar los aciertos dentro de todo, por qué son aciertos, y de ahí eh, eh, y destacar, obviamente, llegaste a este resultado porque seguiste bien el procedimiento, este acierto está correcto, por ejemplo, porque observaste algo que los demás no observaron, lo cual es destacable, etcétera, etcétera. Pero también la cuestión de los errores es encontrar por qué se equivoca, por qué el error. Pues decir, es que aquí, porque te equivocaste en un signo y esto te condenó todo lo demás. Ibas bien en esta sección de tu ejercicio hasta que en esta parte de aquí, que es lo que tiene este problema. O, por ejemplo, decir, aquí solo, o sea, llevaste bien ese proceso, pero puede ser, te equivocaste en una cifra, o, por ejemplo, desde el inicio tomaste un dato que no tenía que ser, o, por ejemplo, también en cuestiones de escritura, pensemos, empezaste escribiendo bien, pero te empezaste a desviar este, y a, y a divagar sobre la actividad. Entonces eso es lo que se señala como error. Entonces, sí es importante que pues sea uno o sea el otro, encontrar las razones dentro del desempeño para que el estudiante a fin de cuentas ajuste o siga mejorando sus habilidades. ¿Sí? Y dentro de todo también, si nosotros tenemos competencias específicas o metas particulares planteadas para el desarrollo de un curso, sí es importante que el feedback se dé durante el desarrollo de las unidades o del curso, no tanto al final, porque al final hay un problema. El problema es que, pues, si hay información que se tenga que dar si se da hasta el final, difícilmente se pueden corregir ciertos aspectos. Entonces, eso sí es importante. Entonces, la retroalimentación, pues, evidentemente tiene que ser oportuna, ¿sí? O bien que no pasen muchos días, por ejemplo, con respecto a la entrega de un producto, porque si no, entonces el estudiante, aparte de que pierde tiempo en el desarrollo, también no tiene claro si lo que está haciendo está bien o no.
En cuanto a la estructura del feedback, sí es importante que algo sino evitar lo que se llama la sobrecarga cognitiva. ¿Esto qué significa? Que no brindemos de tanto, digamos, de tanta información a tal punto que el estudiante, de tanto que se retroalimenta, ya no sabe a qué atender, sino básicamente tiene que ser todo lo que la información a fin de cuentas que vamos a brindar sea pertinente para el estudiante. Y obviamente dependiendo del grado y demás, obviamente manejar aspectos del lenguaje y demás de tal forma que sea entendible. ¿Sí? Si no, realmente entonces llegará un punto en que pues si empezamos a retroalimentar sobre cada detalle puntual sobre lo que se hizo, entonces para empezar, el, al estudiante no lo obligamos a que se haga, por ejemplo, digamos, responsable y que pueda, por ejemplo, ubicar errores por su cuenta, o bien llegar a un punto en que deja de prestar atención. Entonces de ahí, al momento de perder atención, por más que nosotros hagamos feedback, ya no, este no será efectivo. Por tanto, sí es importante centrarse en lo que son las áreas críticas de mejora y no centrarse en trivialidades. Al hablar, por ejemplo, de cosas de trivialidades, ya lo mencionamos, es decir, si por ejemplo en la escritura de un texto puede ser, o sea, de que nos concentremos propiamente en el contenido escrito, o sea, si tiene sentido, si tiene hilación, si tiene relación con el tema, con la actividad que se está tratando, y por ejemplo no fijarse en, por ejemplo, es que si es que lo hizo, por decir, lo hizo en su libreta, que lo hizo, por ejemplo, en computadora o así en un documento digital o lo hizo en un blog de notas, o sea, es decir, o sea, ¿qué es lo que interesa? La escritura en sí misma, o sea, todos los aspectos concretos de la escritura, no el medio en cómo lo hace. Salvo ciertos elementos que sí a lo mejor sean puntuales para mejorar ciertos aspectos de la entrega o que estén muy ajustados. Pero en sí, diga, o sea, también, o por ejemplo, no destacar, porque también puede ser que el hecho de que básicamente el estudiante hizo multiplicidad de colores, pero realmente no concretó o sea, en lo que tenía que hacer, por ejemplo, del texto. Es decir, o sea, sí te destaco tus dibujos, esto y el otro, pero no, eso no va a servir, por ejemplo, si la actividad principal es la escritura de un texto particular. ¿Sí? En fin, puede haber, digamos, puede haber muchos enfoques y más en torno a esto. Pero, y también es importante cuando se brinde retroalimentación, no nada más es un ejercicio de adulación, porque también en este caso, no es que eres muy bueno en esto y esto y el otro y es excelente, y eso, también eso no ayuda. Tiene que ser áreas críticas de mejora y destacar aquello que sea destacable. Y obviamente el nivel del feedback tiene que ser, obviamente, que sobre todo tiene que existir progresión, ¿sí? De tal forma de que, pues, así como todos empezamos siendo novatos, se note cuando pasemos a expertos. También lo mismo, el feedback también evoluciona. No podemos brindar formatos de feedback, por ejemplo, de nivel principiante a estudiantes que ya son expertos, ¿sí? Entonces, a fin de todo, el lenguaje cambia, los aspectos a señalar cambian también. Entonces, sé que el feedback tiene que ayudar a que el estudiante evolucione constantemente. Y también el feedback tiene que ayudar a desarrollar habilidades de tipo metacognitivo. Es decir, o sea, de que habilidades de pensamiento crítico, autorregulación, autoconocimiento, también habilidades interpersonales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el feedback, a fin de cuentas, si cumple con lo que señala, entonces va a servir para que el estudiante también tenga un referente de cómo es que se trabaja en equipo, cómo es que se señalan los aciertos, cómo se señalan los errores, cómo también puede ir cambiando sus esquemas de trabajo, ¿sí? Y no menos importante que la actividad al retroalimentar, lo que importa es la actividad. ¿Sí? Y no entrometerse con la persona, es decir, no hay que señalar aspectos ni siquiera, ni ser totalmente aduladores, ni tampoco también condenar o señalar directamente a la persona por sus errores. Es decir, escribiste, digamos, esto mal y por ende, o sea, de que no entiendes, es que no puedo creer que no te quede claro, es que tienes problemas en esto y así, así, sino eso no va a ayudar. Sí, pero también y también lo mismo, o sea, lo que es siempre estar motivando a fin de cuentas, o sea, la motivación va a venir en la medida en que la información del feedback sea constructiva, no nada más es mostrar halagos a la persona, ni tampoco condena al propio estudiante. Finalmente, en lo que es en la ejecución y calidad de los mensajes al brindar en el feedback, se hay que tomar en cuenta. Un poco ya, digamos, de manera redundante está, el feedback debe ser esclarecedor, no hay de otra, ¿sí? Y además, esto pues, sirve a modo de resumen, ¿sí? Lo que expresemos como docentes debe ser de utilidad para el estudiante.
De ahí, importante, se debe exponer los criterios con los que las actividades van a ser evaluadas. Y también, no solo antes propiamente de la asignación, sino también ya al momento de haberse evaluado y al ejecutar el ejercicio de feedback. Importante también es no solamente señalar a ciertos errores ni demás, sino también debe haber claridad sobre lo que se espera en un estudiante y las razones de por qué. Es decir, una asignación tiene que ser clara en lo que pide y también cuando se da el feedback, por qué se solicita X cosa. Porque, por decir, te solicité, por ejemplo, características de formato de documento, por ejemplo, de interlineado, de tipo de fuente, márgenes. ¿Por qué? Porque esta distribución permite una lectura fluida, porque, digamos, se puede, digamos, ajustar el texto, por ejemplo, para un formato de publicación, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, si se eligen, por ejemplo, para un ejercicio se piden desarrollar por columnas, por ejemplo, datos, fórmula, despeje, desarrollo y resultado. Y por ejemplo, colores de tintas. Lo estoy haciendo así porque digamos, la cuestión de la lectura sea sencillo para que se destaque, o sea, sea observable. Tus datos, tu organización, o sea, que puedas trabajar de manera metodológica y ordenada y, por ejemplo, me facilite la revisión y el seguimiento y que también se noten los resultados. Y no menos importante, como se menciona, enfoque en las tareas, no en la persona en sí misma. Ahora, hablando del feedback escrito, sí, es decir, si nosotros damos retroalimentación de manera escrita, sea manual o sea de manera digital, sí es importante ubicar espacialmente al estudiante, sí, es decir, de una tarea, por ejemplo, si está en un documento, siempre, o sea, señalar dónde está el elemento del error y obviamente señalarlo en lo que es en la retroalimentación. ¿Sí? Por ejemplo, en la línea 4, en el renglón 5. ¿Sí? Importante, mostrar la calidad esperada en los criterios de evaluación. Esto se hace mucho en los instrumentos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si en los criterios de evaluación va a estar ortografía de demás y demás, o sea, decir, estoy pidiendo ortografía y aquí están, por ejemplo, señalados errores aquí, aquí y aquí y aquí, por ejemplo. ¿Sí? Importante, sobre todo la escritura, el lenguaje claro, no vago ni ofensivo. Aquí, por ejemplo, es muy común que cuando se escribe, o incluso cuando también se hace de manera oral, que, por ejemplo, es que tu mapa conceptual, por ejemplo, tiene mucho detalle. Pero pues, entonces, ¿qué significa un detalle? ¿Sí? Entonces ahí, o por ejemplo, que está, eh, está mal hecho. Ajá, mal hecho. ¿Por qué? Porque no tiene esto, o sea, porque no tiene líneas y, por ejemplo, no tiene colores, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces así, eso es vago, eso no funciona, o sea, eso no es claro para el estudiante, ¿sí? O también a veces, aunque se ocupa mucho para también no ocupar términos subjetivos como adecuado, como apreciable, etcétera, etcétera, sino mucho menos elementos ofensivos, ¿sí? Porque también estamos tratando con personas. Y también, muy ligado con eso, pues no usar términos subjetivos generales ni tampoco abreviaturas, ¿sí? Aunque las abreviaturas solamente podemos indicar al estudiante qué significa, es preferible mejor las palabras así escritas completamente para que sean claros para el estudiante. Y finalmente lo que es el de feedback oral, es decir, ya sea que este se entregue de manera presencial o con alguna herramienta, ¿sí? O sea, por ejemplo, puede ser en un audio o bien puede ser, por ejemplo, por video, sí es importante que el mensaje se ejecute correctamente y sea claro, al grano, porque si no, aparte de que puede ser un mensaje muy largo, también puede ser que haya carga cognitiva. Sí, básicamente se está ligado con lo que son la parte escrita. Así como también en el feedback no vamos a entregar quizá media cuartilla, tampoco aquí en el feedback oral vamos a entregar 20 minutos solamente en solo cierto punto. Importante en este caso del feedback oral es efectuar pausas. Sí, porque de ahí la idea es que el estudiante comprenda lo que le estamos dando. Entonces de ahí no se trata de hablar rápido y es que, por ejemplo, señalando aquí, esto tienes esto y aparte de eso se liga con esto y esto otro sí también. O sea, la idea es de que pues, entre más rápido se hable, pues también, aparte de que pues no tenemos pulmones tan amplios para mantener, digamos, una conversación fluida durante mucho tiempo, también puede ser que el estudiante no retenga también todo lo que se le dice porque no hay pausa, no hay espacio para lo que es reafirmar o capturar lo más importante, ¿sí?
También importante lo que es la enunciación cuidadosa y crítica, es decir, lo que es la brevedad del mensaje, es decir, ir directamente al grano, ¿sí? No dejando de lado que se pueden tener herramientas y todo, o el mismo producto directamente colocado. Y no menos importante, como es un ejercicio personal, la interacción cara a cara. No podemos brindar feedback si nosotros no mantenemos un contacto visual, si o bien por ejemplo si hablamos a la pared o estamos viendo para todos lados menos para el estudiante. Si no hacemos este tipo de interacción, entonces le vamos a transmitir al estudiante de que este ejercicio solo se hace por hacer o que en realidad no se le está tomando en serio. Entonces, esos son, digamos, los aspectos breves de lo que es el feedback, en este caso para lo que es la evaluación de competencias y demás. Por mi parte, eso sería todo. Espero que esto les resulte de utilidad. Este material igual lo van a tener disponible más adelante en su carpeta de Drive para que lo analicen y lo consulten. Por lo demás, sería todo. Les agradezco y que tengan un excelente día.